Dios les bendiga, más hermanos, y bienvenido a otro estudio más de Escuela Dominical. Mi nombre es el hermano Denisa Feliciano, ministro del Señor, por la gloria del Señor. Este día tenemos un tema bien bonito, como todos los domingos, ¿verdad? Para mí tema bien bonito, pero este está bien interesante, dado que habla con un aspecto de las personas que cuando Dios tiene un propósito, pues va más allá y aún lo resucita hasta la muerte. En el caso de este día, ¿verdad? Vamos a hablar de Eliseo cuando resucitó el hijo de la tsunamita. Sunam queda al norte de Israel, lo que es ahora Israel. Y por eso se le llama a la muchacha, a la señora Sumanita, porque el hijo de ella muere a causa de un dolor de cabeza bien fuerte. Se cree que un derrame cerebral que le dio. Entonces ella le pide a Eliseo pues que vaya y haga algo por él. Y Eliseo va a orar al Señor primero y después va y le sopla en la boca, lo mira a los ojos, se lo cuesta encima con las manos abiertas y lo hace así con tanta fe que el niño pues es vuelto a la vida. Es bien interesante porque hoy en día pues las personas nosotros tenemos Yeshua, Jesús, que es mucho más poderoso, que podemos hacer cosas mucho más grandes que hicieron los profetas en el pasado. Mas sin embargo esos milagros no se ven por la falta de fe de las personas. La gente se han alejado de lo que es la senda antigua de verdad, la senda de Yeshua cuando empezó, los apóstoles, los profetas, y nos deja mucho que entender a nosotros y mucho que buscar, dado que es mucho lo que enseña aquí con respecto a la resurrección después de la muerte, y de no tener miedo y confiar en Dios primeramente y a sus siervos también, porque Dios pues en su infinita sabiduría pues manda a sus siervos también a que hagan la obra, ¿verdad? Y el tema de hoy se llama la resurrección del hijo de la tsunamita, y la cita bíblica se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 4, del versículo 17 al 20 y del 27 al 35. Los tres objetivos de la clase son: número 1 es recibir el milagro de resurrección de Dios que Dios hizo con el hijo de la mujer de Sunem. Número 2, apreciar el carácter que es digno de quien ha recibido vida de Dios. Número 3, formular la conducta que es propia de los que han resucitado con Cristo. Una cosa que quiero recalcar aquí: una persona cuando es nacida de nuevo, pues ya el viejo hombre murió y Cristo pues está haciendo una obra nueva en él. Hay personas pues que Dios las transforma mucho más rápido que otras, por lo tanto podemos ver muchos milagros en las vidas de las personas, las cuales pues el Señor los restaura, ya sea de la droga, el alcohol, la prostitución, el crimen, y de cosas muy muy malas. Pues el Señor perdona a las personas primeramente y después lo reconstruye su vida. Como hay un caso del hijo que le llama el son of Sam, el hijo de Sam, ¿verdad? Que en el año 76 mató mucha gente, principalmente parejas, y ese hombre se convirtió a Cristo. Es verdad que nunca más va a salir de la cárcel por las muertes que tuvo, pero transformó su vida al aceptar al Señor y vivir de acuerdo a su voluntad y su palabra, ¿verdad? El pensamiento central de hoy dice: los cristianos debemos considerar creíble que Dios pueda resucitar a los muertos, porque ese milagro está relacionado con nuestra esperanza de gloria. Y sabemos que también Yeshua Jesús resucitó hasta el tercer día y más tarde pues subió a la diestra de Dios, ¿verdad? Para estar a la diestra de Dios y poner sus enemigos por el estrado de sus pies. Y está intercediendo por nosotros constantemente. Porque es uno de los ejemplos bien grandes también que hay en la Biblia de la resurrección. O mejor dicho, el más tremendo, porque fueron 3 días de muerto que estuvo también. Es verdad que Lázaro estuvo muerto también. El muchacho de la tsunamita también. Pero Jesús fue un caso tremendo porque había muchas profecías que estaban concretando, apuntando y linkean a él con las cosas que están escritas en la palabra de Dios. El texto árabe dice: entrando él entonces
cerró la puerta y tras ambos oró a Jehová. ¿Ves? Que él oró primero a Dios antes de hacer lo que iba a hacer. Segunda de Reyes 4:33, vamos a entrar en lo que es la palabra de Dios, que dice el Segunda de Reyes 4:17, mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo de Eliseo les había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, o sea, que estaban cultivando y bregando en lo que se llama en la finca, farm. Y dice, que continúa diciendo, y dijo a su padre, ahí mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole tomado y traído a su madre, estuvo sentado en su rodilla hasta el mediodía y murió. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó a Glesi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, pedí yo hijo a mi señor, no dije que no te burlases de mí. Entonces dijo él a Giesi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le responda, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Entonces se levantó y la siguió, y él sí estaba ido delante de ellos, y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así que había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró, diciendo que el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, y aquí el niño estaba muerto, tenido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo la boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así que tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose, luego se paseó por la casa a otra parte, y después subió y se tendió sobre el niño nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Que haya hecho algo así y que después que hizo eso, entonces el niño estornuda 7 veces y vive. Porque cuando ya otro estornuda 7 veces así, porque ya está vivo, está despierto ya. Volvió de la muerte a la vida. Continuamos leyendo, dice, el sujeto del milagro que nos ocupa hoy es un niño que nació por un milagro divino. El contexto nos deja ver que por alguna causa la mujer sunamita, y su esposo no habían podido tener hijos, y al llegar el profeta Eliseo le profetizó a ella que el año siguiente tendría un hijo, y los hizo de la manera que el varón de Dios lo anunció. Es digno de considerar entonces que el niño nació por un milagro, y cuando la enfermedad le quitó la vida, milagrosamente también le fue devuelta. Al revisar los detalles
de esta historia comprenderemos mejor que lo que Dios comienza siempre lo termina. El camino de su voluntad es perfecto. Vamos a continuar leyendo. Dice, el contexto nos enseña que el nacimiento del niño fue una provisión divina dada a la mujer sunamita como premio a la gentileza que había mostrado por Eliseo y su criado. La profecía de Eliseo fue que al año siguiente ella abrazaría un hijo. Si tenemos en cuenta que ella nunca había dado a luz y su marido ya era viejo, por lo menos podemos comprender la respuesta de la sunamita. Ella sintió incredulidad como Sara, y él dijo al profeta que no hiciera burla de su sierva. Pero a pesar de sus palabras, finalmente el milagro divino fue realizado, pues ella reconcibió y dio a luz al niño conforme a la palabra que se le había dicho. La narrativa del versículo 18 nos enseña que toda bendición que Dios nos dé estaría sometida a prueba. Un hijo es una bendición, y mucho más cuando le vemos crecer en salud. Pero la enfermedad visitó al hijo de sunamita. Tal parece que un momento que estaba con su padre junto a los segadores. Entre líneas vemos que la virtud en el padre del muchacho era sustentador de su casa. La Biblia nos enseña que si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. 1 Timoteo 5:8. Qué terrible eso, ¿verdad? Y fíjate qué cosa, que nosotros tenemos que seguir practicando y confiando en el Señor, porque yo he oído testimonios de personas, aún en estos tiempos, no en la Biblia, sino que en estos tiempos, un varón que se llama José Luis Ángel, que también puertorriqueño me acuerdo cuando yo muchacho, recién me convertí, escuché un testimonio de él, que había dicho una vez que una persona había muerto en el pueblo, y el Señor le pidió a él, a ese evangelista, a ese siervo, que hablara con el padre de la parroquia de la iglesia, de los católicos, para que le prestara a la iglesia. Y él continuó día a día, le dijo, ¿cómo voy yo a pedirle al padre de la iglesia? No me la va a dar la iglesia. Ve y pídesela, le dijo Dios a él. Y él, por obedecer al Señor, habló con el cura, y el cura le preguntó, lo miró y le dijo, ¿para qué tú quieres la iglesia? Y dijo, por favor, en nombre del Señor te pido que me la preste. Y él le dijo, no, te lo voy a prestar, pero tenemos un servicio fúnebre en ese día, el domingo. Y así fue. Y dicen que el hombre fue a la iglesia, predicó en la iglesia ese domingo, estando la persona muerta y que estaban la familia llorando y todas esas cosas. Y de momento se va aparte y le dice, Señor, ¿ahora qué hago? Y el Señor le dijo a él, dile a ella, a la muerta, que se levante. Y el tipo dice que le digo, ¿cómo va a ser que yo le diga a él, Señor? Él le dice, ve, dile a ella que se levante. Dios sabe por qué Él manda a uno a hacer las cosas. Lo único que tú tienes que hacer es hacerlas. Confiar en el Señor, por más difícil que se vean las cosas. Y dice ese hombre que cuando fue y le dijo a la muerta que estaba ahí, porque había toda la familia, estaba llena la iglesia, porque una iglesia católica estaba llena. Y le dijo a la muerta que en el nombre de Jesús se levantara. La muerta se levantó. Y al levantarse, toda la gente que estaban ahí, que él había predicado, que no quería escuchar el mensaje, se convirtieron al Señor. O sea que por un acto milagroso así como lo que pasó, que Dios resucitó a esa persona, se vinieron a convertir el resto de los que estaban ahí, porque vieron lo que Dios hizo con esa señora. Que la Biblia dice que no habrá algo imposible para Dios, porque en verdad no lo hay. Dios es el dador de la vida, el creador de la vida, por lo tanto Él puede hacer y deshacer como Él quiere. Pero vamos a continuar leyendo y dice,
La enfermedad manifestada súbitamente en el niño estaba en su cabeza. La Biblia no nos dice qué tipo de mal era, pero la lección aquí es que los más serviciales siervos de Dios no están exentos de ser visitados por el mal. Pero el desenlace posterior de esta historia nos hará entender que cuando pasemos por ello, todavía Dios tiene control de nuestra vida, nuestra familia y de nuestras enfermedades también. Continúa leyendo, dice: el padre envió a inmediato al niño con su madre a través del criado. Eso nos da a entender que también para ella fue una sorpresa la enfermedad grave de su hijo. Sabemos el carácter tierno que el Creador ha dado a las madres para lidiar con las situaciones difíciles de sus hijos. Bienaventurados los hijos que tienen madres tiernas y cuidadosas. Por tanto, cuando los hijos ya no consisten, deben honrar a sus padres y retribuir con amor el sufrimiento que causaron durante la etapa de la niñez. Por eso cuando hay personas y jóvenes principalmente que maltratan a sus padres, que no le hacen caso, cuando vienen y le ven a sus padres que lo ven en una cama grave, y ahí tú lo ves que les choca. La mayoría de ellos les choca y se convierte muchas veces de ellos, y a causa de eso los hace cambiar de una manera que ya no vuelven para atrás. ¿Por qué? Porque vieron lo que pasó a sus padres, un padre, una madre, que después que le dio tanto amor, lo cuidó, lo crió, postrado en una cama a punto de morirse. Y que solamente el Señor lo puede levantar de ahí. Solamente que Dios lo sabe. Por eso es que todos tenemos una etapa, pasamos por pruebas, pero esta clase de pruebas así llevan a las personas a un nivel de fe mucho más alta de lo que un normal cristiano pues pasaría. ¿Por qué? Porque esto es una acción y algo que pasa en la vida que no le pasa a todo el mundo, no a todo cristiano y a toda persona común, no. Son cosas especiales las cuales Dios hace para aumentar la fe de la persona, transformarla y un montón de cosas más. Pero vamos a continuar leyendo y dice, el versículo 20 nos ofrece el desenlace de la enfermedad del niño, la cual devino en su muerte el mismo día. Aquí estamos entre cuatro cuadros de la fragilidad de la vida humana. Cuando estamos en el mejor momento en nuestra vida, todavía debemos tener la actitud de humildad y administrar sabiamente el éxito que Dios nos haya dado. Vamos a continuar leyendo porque el tiempo apremia. Dice, esta sección de la historia nos lleva a comprender qué debemos hacer cuando la crisis nos visita. La conducta de la mujer sunamita nos deja ver que ella sabía buscar la respuesta de Dios. Inmediatamente que el niño murió, ella puso el cadáver en la cama del varón de Dios y viajó al monte Carmelo, donde estaba Eliseo. El monte Carmelo. Pasaron muchas cosas ahí. La sunamita reflejó fe en todo momento de la crisis, pero primero él dijo a su marido que había paz, versículo 23. Luego, ante las 12 interrogantes de Giesi, ella dijo que le iba bien, aunque el hijo estaba muerto. Los creyentes debemos creer, actuar en fe y hablar conforme a la confianza en el Señor. Al llegar al ver a Eliseo con profundo quebrantamiento, la mujer se asió de sus pies. Continuamos leyendo. Dice, Eliseo pudo discernir, quizás por el dolor que mostró la mujer, que su alma estaba amargada,
pero le había sido encubierto el motivo de ello. Eliseo recriminó a la sumanita por el estado interior de su alma. En fin, ella estaba en un lugar correcto ante el representante de Dios en Israel. El salmista dijo que delante del Señor expondría sus quejas. Salmo 1, 42, 2. Igual debemos hacer nosotros. En el lugar de la amargura, a nosotros con palabras amargadas, debemos ir al Señor en humildad y decirle todo nuestro pesar. Eso es un símbolo de humildad, cuando se humilla uno, pues, para contar las cosas a Dios y pedir perdón por las cosas también que uno mal hace. Pero vamos a continuar leyendo. Dice: Eliseo envía a Giezi delante de sí y a la casa de la sumanita para gestionar la resurrección del niño. El mandamiento fue que pusiera el báculo o bastón de Eliseo sobre el rostro del niño. Resulta muy interesante que el mandamiento de Eliseo a su servidor que no saludara a nadie por el camino. Eso nos recuerda que Jesús instruyó a lo mismo a los 70 de sus discípulos al enviarlos a predicar y sanar. Lucas 10, 1 al 4. La enseñanza es que el obrero del Señor no se debe entender en aquello que, aunque sea bueno, no sea fundamental para el cumplimiento de su misión. Debemos ser diligentes en hacer la obra que se nos ha encomendado, independientemente a los resultados que obtengamos en ello. En el versículo 30 muestra la sumanita que no estaba conforme con Eliseo y se quedaría en el monte Carmelo para enviar al criado. Por lo tanto, le aseguró por Jehová y por el alma del profeta que no lo dejaría. Así le dio a entender a Eliseo que debía ir con ella y hacerse cargo de la situación. Los discípulos de Jesús tampoco pudieron echar fuera el demonio del joven y el padre rogó a Jesús, que los sanara y el Señor lo hizo. Mateo 17, 14 al 21. Continuamos leyendo aquí, ¿verdad? Porque la clase está muy interesante. Dice: responsabilidades que no podemos eludir fácilmente mientras servimos al Señor. Mientras Eliseo se acercaba a la casa de Giezi, había hecho lo que el profeta le había ordenado, pero no había resultado todavía. En la Biblia que cuando Dios demora en hacer un milagro es porque va a glorificar su nombre y formar en forma especial. Cuando Eliseo llegó a la casa del niño, el niño estaba muerto, teñido sobre su cama, donde su madre lo había colocado en algunas horas antes de aquel día. Sabemos que en el caso de la muerte, donde han pasado varias horas desde la defunción, el asunto de humanamente irreversible. Pero la sumanita había hecho lo correcto en no buscar ayuda en otra fuente, sino aquella donde Dios de Israel pudiese manifestar su poder. Además, debemos saber que
que de Dios no reparte igual medida de fe a todos. El Nuevo Testamento habla de la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12:3. Giezi no había recibido ninguna protección del Espíritu que estaba en Elías, pero Eliseo la había recibido el doble. Por tanto, los retos de fe serían mayores para Eliseo que para su criado. Cosa tan tremenda esa, ¿verdad? Vamos a continuar leyendo. Dice: Eliseo entró en la habitación, cerró la puerta tras él, y el niño muerto, y oró a Jehová. Jesús nos enseña a orar a la puerta para orar a nuestro Padre que está en el secreto. Mateo 6:6. Por la situación que se enfrentaba Eliseo, imaginamos con cuánta intensidad orará a Dios frente a aquel que cuando la muerte, en verdad, la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16, 17 y 17, hasta ahí llega así. Y continúa leyendo, dice: en el contacto de Eliseo en el cuerpo del niño muerto revela que la disposición de servir a favor de otro, aun cuando se riegan las reglas de la pureza física. Recordamos que dijo a la ley tocar dice que a la ley tocar un cadáver de cualquier persona hacía inmunda a la persona por 7 días. Número 19:11. El cuerpo del niño entró en el calor, lo que pudo haber animado al profeta en medio de aquella tensión. Cosa tan tremenda esa, ¿verdad? Porque está animando al profeta, ¿verdad?, a lidiar con algo que está bien difícil. Y necesita todo lo que tiene para poder enfrentar este caso, mi hermano, porque imagínate, la mujer le ayudó y la gente está mirándolo, ver cómo va a actuar Dios y cómo Dios va a usar a Eliseo en ese momento también. Pero continuamos leyendo, dice: finalmente el milagro de resurrección se hizo evidente cuando el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Ser cristiano extraña haber sido resucitado por Cristo. Por tanto, debemos mostrar gratitud al Señor y dar nuestro testimonio a través de una conducta acorde a la gracia que hemos recibido. Cosa tan tremenda esa, ¿verdad? Vamos a continuar leyendo, ¿verdad? Vamos a leer el resumen de hoy. Dice: Dios está dispuesto a obrar en forma milagrosa en favor de quienes le leen y creen y obedecen su palabra. Por tanto, debemos postrarnos en todo corazón ante la majestad y adorarlo en pleno reconocimiento de su grandeza. La resurrección del Hijo de su humanidad no nos hace reflexionar sobre la conducta que debemos asumir ante las dávidas de Dios. Primero, debemos entender que Dios es primero. Debemos entender que Dios es dador de todo. Continuamos leyendo. Que Dios es dador de todo. Y reconocer nuestro deber en administrar lo bien que Dios nos ha dado, o los bienes que Dios nos ha dado. Por ejemplo, los hijos de su herencia de Dios, y nuestro deber criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y el tercer, de frente frente a la crisis, que vive la familia, debemos volver nuestros ojos al Señor, pedir su ayuda y que Él nos será propicio. En otras palabras, la oración abarca mucho aquí, porque si no tenemos oración, imagínate que vamos a tener para enfrentarnos un caso así, ¿verdad? Un caso tan difícil.
Pero vamos a leer las 5 preguntas de hoy para así cerrar con broche de oro. Y dice aquí, ¿verdad? La primera pregunta: ¿cuál fue la promesa de Eliseo a la mujer respecto a su maternidad? Y la respuesta dice, Segunda de Reyes 4:16, le dijo que el año siguiente, por aquel tiempo, abrazaría a su hijo. La segunda pregunta dice, ¿cuál fue la manifestación de la enfermedad del niño a su padre? Se quejaba con respecto a la salud y fue algún mal que sintió en su cabeza. La tercera pregunta dice, ¿cuál fue el primer intento de resurrección que ordenó Eliseo al respecto del niño? La respuesta dice, fue enviar a Giesi que pusiera su báculo sobre nosotros, nuestros niños, pero no hubo resultado. La cuarta pregunta dice, ¿cómo entendemos que la causa del dolor de la tsunamita le había sido encubierto a Eliseo? La respuesta dice, Dios no está obligado a revelar todos los asuntos a su siervo en forma instantánea, ¿no? Dios hace como Él quiere, porque Él es Dios y es todo soberano, nosotros no somos carne y hueso. La última pregunta dice, ¿cómo debe ser la conducta de los que han recibido la vida eterna en Cristo? La respuesta dice, deben dedicar su vida a servir a Dios y agradarle a través de la conducta piadosa. Eso es tan tremenda, ¿verdad? Que eso es lo menos que la persona hace, ¿verdad? Una conducta piadosa, sino que primero que se ponen a chismotear y no pide a Dios que les mete su fe para poder bregar un milagro tan magnitud. Hasta aquí vamos a dejar este video. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Por favor, le pido de todo mi corazón que comparta este video, le dé like y se suscriban. Y si tienen algún mensaje, que nos podemos mandar el mensaje cuando quieran, nosotros respondremos lo más pronto posible. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, que pasen muy buenas noches, felices sueños, shalom a los que no me han visto. Nos vemos muy pronto en historia bíblica y misteriosa. No se lo olvide de compartir y darle like a este video, que lo vamos a esperar, que lo necesitamos para seguir esparciendo la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga, nos vemos muy pronto. Bye.